que no es. O sea, está en relación a la población también, la muestra. La muestra es un subgrupo de la población, o sea, una pequeña parte de la población que representa esa población. Y en esa muestra es donde se realiza el estudio. Una vez que se realiza el estudio en la muestra, los resultados se generalizan a la población. ¿Está entendido eso? ¿Ya? La población es el total de personas que van a formar parte del estudio. Pero en ellos no se realiza el estudio. ¿Sí? Se saca la muestra que son de una partita de la población, a eso se llama muestra. Ahí se realiza el estudio. Y los resultados que se obtienen de esa muestra se generaliza a la población. Y esa población es el conjunto total de individuos o objetos que poseen algunas características comunes que se pueden observar en un lugar y en un momento determinado. Y que es muestra es el subgrupo de la población del cual se recolectan datos y es representativo de la población. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué se dice que la muestra tiene que ser representativa? ¿Sí? Si vemos aquí en el primer población universo, todo ese mapa que están viendo es de la ciudad de La Paz. ¿Ya? Entonces, si queremos trabajar con toda la ciudad de La Paz, seguramente vamos a tener que seleccionar personas que tengan características similares y que representen a todos los lugares. ¿Ya? Como por ejemplo acá, muestra representativa. Si en el sector Mayasa, por ejemplo, ¿ya? Selecciono a 4, pues en todas también tendré que seleccionar 4, pero que tengan las mismas características de la población. ¿Ya? No puede ser que, digamos, mi población sea la ciudad de La Paz y solamente trabaja con el sector de Mayasa. Entonces, eso no es representativo. Si tengo toda la ciudad de La Paz, entonces de todos los sectores tengo que seleccionar la misma cantidad para que sea representativo de la ciudad, ¿no? En realidad. Ya no se puede trabajar con un grupito seleccionado a propósito, no. ¿Ya? O sea, eso se llama muestra representativa, que quiere decir que tiene todas las características, ¿ya? O atributos o lo que sea de la población de estudio. Ahora, esto, ¿saben para las preguntas de examen? Totalmente no me que esta pregunta. Decía, en una investigación siempre tenemos que trabajar con muestrales. Y en el libro, bien clarito, dice, no siempre, dice, no siempre, no se trabaja siempre. Pero sí, a veces, se trabaja con toda la población cuando se realizan los censos. En los censos, con toda la población se trabaja. Ahora, con un grupo de población, si no es censo, ¿qué se llama? La encuesta. La encuesta se trabaja con un grupito seleccionado. ¿No? Entonces, como verán esto, en los artículos de investigación que si ustedes lo pueden hacer de aquí a un tiempo, también es preferible que trabajen con muestras, ¿ya? Con muestras. Porque a veces, por falta de recursos económicos, de dinero, no se puede trabajar con toda la población. Entonces, en ese caso, se hace un grupito, se selecciona la muestra, que tiene que ser aleatoria esa selección. Después se trabaja y luego los resultados se generalizan a la población. ¿Qué son las unidades de muestreo? ¿Han leído el texto? ¿Qué son las unidades de muestreo? En la primera o segunda hoja está. Las unidades de muestreo son personas, animales, cosas, elementos, todo dice en el textito, ¿eh? Entonces, esas son las unidades de muestreo. En estas unidades de muestreo es donde se realiza la investigación, ya, por si acaso. ¿Dónde se realiza la investigación? Se realiza en las unidades de muestreo, ya, eso es.
muestreo, en este caso, por ejemplo, ya en este caso, voy a retroceder un poquito. Las unidades de muestreo, por ejemplo, es un niño, también puede ser la calle como unidad de muestreo, puede ser el cepillado dental, porque también son eventos las unidades de muestreo, ¿ya? Puede ser también los animales, pueden ser los animales de las unidades de muestreo, ¿sí? Ahora, en este caso, ya, mi título del tema es caries dental en niños. Entonces, ¿cuál o quién sería la unidad de muestreo? Niños. Niños, ¿no? Ya, pero supongamos que caries dental en niños, resulta que mi niño de 4 o 5 años no sabe hablar, no habla todavía y quiero realizar mi estudio en ese grupo de personas. ¿Qué haría? Tomaría en cuenta a los padres. Entonces, en este caso, por más que el título diga caries dental en niños, también como unidad de muestreo se toma en cuenta a los padres, ¿ya? Por si acaso eso lo estoy diciendo, ¿ya? Y no solamente en niños, también en personas que están postradas en cama, ¿no? Que no pueden ni hablar, siquiera, pero hay alguien que les puede representar. También a ellos se los incluye dentro de las unidades de muestreo. Ejemplos de unidades de muestreo. Ahora sí vamos a ver cómo se estudiamos la muestreo. Pregunta: ¿la caries dental es más prevalente en jóvenes del sexo femenino? Entonces, ¿quiénes serán la unidad de muestreo en ese grupo? ¿Cómo es? Mujeres, ¿no? Un día tenemos reunión, pero... ¿Sí? Sí. Me han dado para las clases, pero es un No, tema. sí, claro. Ya, gracias, le agradezco. Ya, y fíjense, pregunta, dice, ¿la caries dental es más prevalente? Cuando se dice prevalente, pues se tiene que hacer comparación. Si dices prevalente y no comparas con nada, no tiene sentido, ¿sí? Porque tiene que haber una comparación al decir prevalente. La caries dental es más prevalente en jóvenes del sexo femenino. Si solamente realizo en el sexo femenino, pues no voy a tener comparación, no voy a saber la prevalencia. Por lo tanto, la unidad de muestreo sería mujeres jóvenes de ambos sexos, serían, ¿sí? Jóvenes del sexo femenino y masculino para comparar la prevalencia de caries dental. Vean, miren aclarado en esa pregunta. Otro. Los adultos mayores están satisfechos con su salud oral. ¿Quiénes serán la unidad de muestreo? Los adultos mayores están satisfechos con su salud oral. ¿Quiénes serán la unidad de muestreo? También mayores de adultos 60. mayores. Pero los adultos mayores tienen los grupos etarios, ¿se sabe desde qué edad es? 60. 60. A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces, Otra tiene que cosa es especificar adulto. más. Toda persona Sí. que sobrepase los 60 años de edad son parte de la unidad de muestreo, ¿ya? Entonces, no se olviden. Ahí puedo decir, los adolescentes que están satisfechos con su salud oral, a ver, ¿en qué grupo de etario estaría? Adolescentes. De 15 a 24 años. De 12 hasta 17, ¿no? Porque 18 ya es adulto, ¿no? ¿Sí? Niños sería desde los 5 años hasta los 12 años, ¿eh? Más o menos así tendríamos que seleccionar. Ya. ¿Cómo se delimita una población? ¿Se acuerdan que en la primera o segunda clase les he dicho qué es delimitación? ¿Se acuerdan? Y alguien me respondió correctamente y me decía, es especificar. O sea, algo específico, no general. A eso más o menos está relacionado a lo que es la delimitación. Si yo quiero estudiar en niños de La Paz, pues nunca voy a lograr, porque en La Paz tan grande que tiene promedio de cantores, etc., es difícil, ¿ya? No se puede. Por lo tanto, tengo que delimitar, o sea, con población que pueda yo trabajar. Entonces, de los niños de La Paz, voy a
eleccionar niños de 12 años, en general de niños desde 5 hasta 12 años, era inmenso. Entonces voy a tomar solamente en cuenta a los de 12 años. Y además de la zona de Miraflores, más de toda la ciudad de La Paz, voy a trabajar con niños de 12 años y que es de la ciudad de La Paz. Incluso más puedo delimitar, ¿ya? Niños de 12 años de la zona de Miraflores, del colegio piloto, más delimitado, ¿no? Y del colegio piloto ya más puedo delimitar. Niños de 12 años de la zona de Miraflores, del colegio piloto, del curso sexto sería de 12 años. A ver. Sexto, ¿no? Más lo puedo delimitar. Todavía más puedo. Niños de 12 años de la zona de Miraflores, del colegio piloto, del curso sexto y del sexto femenino. ¿Ya? Entonces, más lo he delimitado. A eso se refiere. Sexto, Entonces, de algo general lo vamos a especificar o algo más. A eso se llama delimitación. ¿Ya? No se olviden en la pregunta del examen. ¿Sí? Delimitación. Específico, ¿ok? Errores que se puedan presentarse al seleccionar la muestra. El primer error, ¿ya? Tenemos todo lo que está en el círculo rojo grande, son personas de nuestra muestra. En el pequeñito, fíjense, teniendo todas las mismas características de la muestra, no los hemos incluido. Ese es el primer error, ¿sí? No incluir a personas que realmente merecían estar en nuestra muestra. Ese es el primer error. El segundo error, nuestra muestra es con niños, pero resulta que he incluido adolescentes o jóvenes a mi estudio. Sería el segundo error. Y el tercer error, peor todavía, que a mi muestra he incluido personas que son inelegibles, dice en el textito, ¿ya? O sea, pueden ser personas ancianas o personas que tienen otras características algo de mi muestra. ¿Está clarito? Son tres cosas, ¿ya? Creo que está escrito aquí. Así te pueden sacarle foto, ¿sí? Primero es participantes que deberían estar y no fueron seleccionados, ¿sí? El segundo, incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Y finalmente, seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Entonces, esas cosas son los errores que se cometen al seleccionar una muestra. ¿Cómo se selecciona la muestra? Eso ya hemos dicho, ¿no? Tenemos la población, seleccionamos las unidades muestrales o con quienes vamos a trabajar y luego recién sacamos la muestra. ¿Bien? De toda la población seleccionamos con quienes vamos a trabajar y luego de esos sacamos su muestra. ¿Bien? Tipos de muestras. Las muestras probabilísticas y las no probabilísticas. Esto sí es sencillo. Cuando se dice que es una muestra probabilística, quiere decir que todo el universo, todas las personas tienen, ¿ya? O pueden formar parte, o sea, tienen derecho en realidad a formar parte de la muestra. Eso es probabilístico. Y se selecciona, puede ser al azar, ¿ya? Donde todos tienen derecho a formar parte de la muestra. Eso serían las muestras probabilísticas. Y las muestras no probabilísticas cuando se selecciona a criterios del investigador. ¿Ya? Yo no quiero trabajar con personas que tienen caries. Yo solamente quiero trabajar con personas que no tienen caries. Puedo seleccionar a un grupito, ¿ya? A mi criterio. Ellas van a formar parte de mi estudio. A eso se llama muestra no probabilística. Y en las probabilísticas sí o sí todos tienen derecho a ser parte de la muestra. Y eso se selecciona aleatoriamente. ¿Ya? Enseguida lo vamos a ver. Ahí está. Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra. El otro dice que la elección de los elementos generalmente es por criterios o propósitos de la investigación o de los investigadores. ¿Sí? Entonces, eso tomen en cuenta. Las muestras probabilísticas. Desde aquí un poquito más interesante se va a volver.
¿Sí? Tenemos dos formas. Calcular el tamaño de muestra. ¿Por qué tan tarde? ¿Qué es una muestra? ¿Qué es muestra? Cero. Ya, dos formas. Calcular el tamaño de muestra y seleccionar los elementos muestrales. Esa partecita quiero que entiendan. ¿Ya? Población, muestra y elementos muestrales. ¿Ya? La población no hay problema, ¿no es? Son todo el grupo, ¿no es? Eso no hay problema. La muestra también ya saben que es una parte de la población. Y los elementos muestrales son donde se va a realizar personas, animales, cosas, lo que sea. ¿Sí? Y hay formas de seleccionar tanto la muestra, tanto como los elementos muestrales. O sea, tenemos que saber cómo seleccionar esas personas, etc. Y vamos a ver el primero. Para el primero, ¿ya? Calcular el tamaño de muestra. Ahora la tecnología está bien tan avanzada que ya no necesitamos hacer manualmente los cálculos como antes se hacía. Como los textos que ustedes han leído, ¿ya? Hay una herramienta estadística que se llama Stata. No sé si van a leer el texto en su caso, si les interesa. ¿Ya? Y de ahí hay una especie parecida a esto. Esto está elaborado en el Excel. ¿Ya? Es una herramienta que nos sirve para seleccionar el tamaño de muestra. Pero las personas que les interese también pueden descargarse del internet. Stata se llama. ¿Ya? Parecido a esto. Entonces con eso se puede seleccionar el tamaño de muestra. Ahora, si no quieren utilizar esto, pueden utilizar lo tradicional, la fórmula, lo que está en el blanquito, fíjense. N quiere decir N igual a Z al cuadrado por P por Q sobre error al cuadrado. Podemos utilizar esa fórmula también manualmente. No esta otra. N por Z al cuadrado por P por Q por N mayúscula sobre error al cuadrado menos por N menos 1 más Z al cuadrado por P por Q. Eso podemos utilizar en caso de que no se tenga esta herramienta. ¿Sí? Manualmente podemos hacer. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo manualmente podemos hacer? Porque la próxima semana el examen consiste en elaborar o sacar el tamaño de muestra, pero aplicando esta fórmula. Que enseguida les voy a demostrar cómo se hace. Entonces, si no se aplica la fórmula y tenemos esta herramienta del Excel, lo único que hacemos es, donde dice tamaño de población, ahí introducir el total de población, hacemos un clic donde sea y automáticamente donde dice tamaño de muestra ya nos da la cantidad exacta. O sea, es bien sencillo, no necesitas hacer nada del otro mundo. Pero la diferencia está acá. Si se les dice trabajar con población infinita, quiere decir que no conocemos el tamaño de muestra. ¿Ya? No se conoce el tamaño, mejor dicho, no se conoce el tamaño de población cuando se dice población infinita. No conocemos. En ese caso utilizamos aquella fórmula de allá. Y toda la vida vamos a tener que trabajar con 384 personas. ¿Sí? Siempre cuando se dice trabajen con población infinita, nuestra muestra va a ser 384. Siempre. Pero si conocemos el tamaño de muestra, entonces trabajamos con esta otra. A esto se llama poblaciones finitas, donde conocemos el tamaño de muestra. Como en este caso, el tamaño de muestra es 900, o sea, N 900, la población. ¿Bien? ¿Está bien? Conocemos que son el universo 900. Incluimos los 900 y automáticamente tenemos que trabajar en este caso con 269 personas que son la muestra. En aquel lado 384 es la muestra y en este lado 269. Puede variar en esa parte porque de acuerdo al universo, si meto 2000 personas me va a salir seguramente 233, etc. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia cuando se trabaja con esos dos. Tenemos que conocer el valor Z. El valor Z no es nada más que el nivel de confianza
Y el nivel de confianza se trabaja, lo que está allá está, desde el 90% hasta el 99%. A eso se llaman los niveles de confianza o el valor Z. Estos niveles de confianza tienen sus valores predeterminados. Por ejemplo, si trabajamos con el 90%, el valor Z es 1.645. Si trabajamos con el 95%, el nivel de confianza o el valor Z es 1.96. Y si trabajamos con el 99%, el valor Z o el nivel de confianza es 2.575. Como verán, de esa manera se va trabajando, seleccionando la cantidad de muestra que queramos. Ahora, ¿esto qué significa? Si seleccionamos el 90%, quiere decir que tenemos la probabilidad de acertar o que no exista un error en un 90%. Y el resto, 10%, tenemos error. ¿Ya? O sea, quiere decir que vamos a trabajar con un nivel de confianza del 90%, que no existe error en esa parte, y un 10% hay la posibilidad de que exista error. Si trabajamos con el 95%, 95% de que nuestros datos, etcétera, estén correctos y un 5% de que exista errores. Con el 99%, un 99% tenemos datos correctos y un 1% tenemos error. Ahora, cuando se trabaja con el 99%, también creo que les he mencionado, cuando se hace pruebas de medicamentos, ¿ya? Porque no puede haber falla que tenga un 5% de error, pueden morir muchas personas, ¿no? Entonces es preferible trabajar con un 99%, donde el error sea mínimo, 1%. Entonces en ese caso es aceptable, medicamentos, etc. Pero cuando se trabaja con enfermedades dental, todo eso, generalmente trabajan con el 95% y un 5% de error. Entonces, si vemos esta figurita, ahí está. Cuando se trabaja con el nivel de confianza del 95%, en el medio está el 95% en la parte media y en los extremos está 2.5, 2.5 que hacen el error del 5%. Si nivel de confianza al 99%, el 99% está al centro de la curva normal, se llama eso, ¿ya? La curva normal. Y en los extremos está 0,505 que hace una sumatoria de 1%. ¿Ya? Entonces no se olviden esa parte. Si les digo qué son los valores Z, ustedes pueden responder, son los niveles de confianza con los que se trabaja en una investigación. Ahora les puedo decir, el nivel de confianza del 90%, ¿cuánto equivale? Ustedes dirán 1.645. Pero nunca les voy a decir eso, sino les puedo preguntar el valor del nivel de confianza del 95 o del 99%. Los recitos se van a memorizar, por favor. Del 95% es 1.96 y del 99% 2.575. ¿Qué te llamas? ¿Figueredo? No, no digas. Ya voy a terminar porque una media hora atrasada. Entonces está entendido esto, ¿no? El nivel de confianza del 95 y del 99%, no se olvide. ¿Entendiste? Ya, esto ya les he explicado. Toda la vida cuando trabajen con 384. Aquí tenemos un ejemplo. Unidad educativa A 400, unidad educativa B 540, unidad educativa C 450, unidad educativa D 460 y unidad educativa 350. Ahí está la pregunta. Del total de niños de estas unidades educativas, que es 2200, determinar el tamaño de muestra con un nivel de confianza del 95%. O sea, ahí ya tiene el valor Z, que es 1.96. Y un error del 5%. Lo que les decía, ¿no? ¿Por qué? Tan tarde. No, pues no puedo disculparte.
les perjudica a los compañeros. Con ellos tienes que disculpar primero. Ahí, si utilizamos esa herramienta, quieren que les pase, les va a servir, tal vez ahora no les va a servir, pero cuando estén en quinto, en su internado rotatorio, esta herramienta les va a servir, les van a decir, trabaje con tanta cantidad de muestras. Pues con esta herramienta que tengan, basta introducir, donde dice el tamaño de población, la cantidad del universo, que en nuestro ejemplo era 2200. Introducimos, damos un clic en donde sea y automáticamente nos sale 327 personas. O sea, quiere decir que tenemos que trabajar o tenemos que juntar a las 327 personas donde vamos a realizar el estudio y los resultados los vamos a generalizar a los 2200. ¿Está bien? Eso quiere decir esto. Y lo que les decía, esto es para la práctica. ¿Sí? Esto es para la práctica. Si utilizamos la fórmula, pues nos tiene que dar el mismo resultado de lo que nos dio la herramienta. ¿Sí? En la herramienta nos dio el mismo resultado, 327.18. Entonces, en la fórmula, si utilizamos la fórmula, de igual manera tiene que darnos el mismo resultado. ¿Quieren comprobar? ¿Tienen calculadora? Ya. Solamente aquí explicarles, ¿ya? El error que generalmente cometen es el siguiente. Ya, les voy a dar una cantidad xn, aplicar la fórmula y sacar la muestra, yo les voy a decir en la práctica. Pero el error donde cometen es en esta parte, sí. N, ¿verdad? Hay 3.8416, dice, ¿no? Eso ustedes saben muy bien que el nivel de confianza o el nivel Z al 95% es 1.96, ¿no? Les dije hace un momento. Cuando dice Z al cuadrado, quiere decir pues que multipliquemos 1.96 por 1.96 y nos va a dar 3.8416. Ahí no hay problema, ¿no? Por 0.5, que sería el valor P, por otro 0.5, que sería el valor Q, y N. N yo les voy a dar la cantidad. En este caso son 2200. En la parte de abajo, el error al cuadrado es. Allá, error al cuadrado tenemos. Allá el error es al 5%. Y si trabajamos con decimales sería 0,05. Entonces, 0,05 por 0,05 nos va a dar 0.0025. Ahí ven, el asterisco por, entre paréntesis está 2199, porque la fórmula dice n menos 1. Al 2200 lo estoy reduciendo un puntito y queda 2199. Más, repetimos, z al cuadrado 3.8426 por 0.5 por 0.5. Hasta ahí yo creo que no hay problema, ¿no? No hay ningún problema, hasta ahí pueden hacer. El siguiente paso, en ese lugar ya más o menos está el conflicto. N, la sumatoria o la multiplicación de arriba nos da 2112.88. Eso tampoco hay problema. Abajo está el problema. Para trabajar esa parte, ya tenemos que separar en dos grupos. O sea, el más, el símbolo del más está dividiendo en esos dos grupos. Nunca trabajen hagan todo en uno más. ¿Ya? Si van a hacer 0,25 por los 2119 más 3 puntos, así, si van a hacer todos en junto, no les va a salir nunca el resultado. Entonces, primero trabajan desde el símbolo más a ese lado y nos sale 5.4975. Colocan el más y lo restan otro lado, 0,9604. Una vez que ya tengan esos valores, ahora sí ya pueden trabajar fácil. El denominador lo copiamos y el denominador lo sumamos. Si sumamos ya nos sale 6.4579 y ahora ya es fácil. 2112,88 dividido entre 6.4579 nos va a dar 327 pesos. ¿Bien?
Entonces, de esa partecita no se olvide. Y la práctica va a ser similar a esto. ¿Sí? Similar a esto. Esta es la primera pregunta de la práctica, por si acaso. O puedo darle otro ejemplo, fíjense, de 6.000. De 6.000 sería la muestra 361. Ahora, muestras, dice, probabilísticas estratificadas, que quiere decir que se trabajan con estratos. En este caso tenemos dos estratos, masculino y femenino. O sea, se trabajan con grupos, en otras palabras. ¿Sí? ¿Y cómo seleccionamos estos estratos? Acá yo ya todo desarrollado ya está, pero en realidad lo que yo les debía haber dado es lo siguiente. El estrato masculino son 900, el femenino son 700. Ahí. Ahora, de esos dos estratos, hallar la muestra correspondiente, o sea, de cada estrato. En este ejemplo total yo tengo del estrato masculino, su muestra es 174, o sea, 174 personas del sexo masculino tengo que seleccionar para mi muestra. Del estrato femenino, que son 700, su muestra es 136. ¿Sí? Eso más o menos tenía que haber hecho por separado para explicarles, pero ahora en junto está todo eso. Si les doy por estratos, les voy a dar eso, ¿no? Masculino 900, femenino 700, o cualquier otras variables les puedo dar. Entonces, vamos a ir paso por paso a desarrollar esto, ¿ya? Si trabajamos con esto. Lo primero, el primer paso es sumar todos los valores entre la cantidad o la población, en este caso. 900 más 700 nos sale 1600. Saben ustedes que esa sería la población total. Ahora sí podemos aplicar la fórmula, o si no, la herramienta que tenemos, porque ya tenemos la población total. Introducimos los 1600 en la máquina, apretamos un clic donde sea y la cantidad de muestra nos sale 310. ¿Ya? En realidad 309,64 creo que es. Como no podemos dividir a la persona, pues tenemos que redondear a 310. ¿Hasta ahí está entendido? Primero sacamos el universo total, introducimos en la máquina, nos va a dar la cantidad de muestra, que sería 310. Una vez que tenemos 310, nos vamos a aplicar aquella fórmula N dividido en NH, que sería la muestra, sobre N mayúscula, que sería la población. Nos va a dar un cociente, que sería el 0,19375. Con ese cociente sacamos las muestras para cada estrato. ¿Ya? Por ejemplo, en el 4, el estrato 1 dice 900 por ese cociente 0,19375. La cantidad de muestra para ese estrato sería 174. Para el segundo estrato, que son 700, por ese cociente que ven allá, 0 punto tantos, igual nos da 136, que sería la cantidad de muestra para el estrato femenino. Y si sumamos ambos estratos o ambas cantidad de muestra de cada estrato, nos va a dar el mismo resultado de la muestra en general, que sería 310. Está bien, ¿no? Estuviera siendo lindo que les dé parte por parte, ¿no? Pero está entendible esto, ¿no? No hay ningún problema. Esto sería el segundo ejercicio. El primero ya saben, ¿no? Cómo seleccionar mediante la fórmula el tamaño de muestra. El segundo ejercicio sería seleccionar estratos, ¿ya? Tamaño de muestra, pero de estratos. Listo, ya tenemos esto. Pero resulta que para estratos hay otra forma de seleccionar y es más facilito. Vamos a ver, esto también es fácil, pero hay otro más sencillo. Vamos a ver, aquí tengo un ejemplo. Igual, estos en estratos. Tenemos en este caso ya 1, 2, 3, 4, 5 estratos, unidades educativas y niños de esas unidades educativas. Lo único que tenemos que hacer es trabajar con una tablita de distribución de frecuencias. Creo que a 2 o a
clases ya vamos a empezar a avanzar estadística. Esto es de estadística, tablita de distribución de frecuencias. En la tablita de distribución de frecuencias, ahí anotamos todos los estratos, A, B, C, D, E. Tenemos ya la cantidad, 400, 540, 450, 460, 350. El primer paso que era, ¿se acuerdan? Sumar toda la población. En este caso sería 2200. Ya tenemos eso. El segundo paso, nos vamos a meter a la máquina y nos sale la muestra, que sería 327. ¿Sí? Ya tenemos el segundo paso allá. El tercer paso ya es más facilito, porque tenemos que sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una proporción, una parte de todo. Eso es bien facilito. Aplicamos aquella fórmula de allá arriba. ¿Sí? Lo único que hacemos es 400 dividido entre el total, entre 2200, y nos sale 0,182. A eso se llama la frecuencia relativa. Para el segundo, 540 dividido entre 2200 nos sale 0,245. Así sucesivamente para toditos. ¿Sí? Sacamos sus frecuencias relativas. Para corroborar que estamos haciendo bien, si sumamos todas las frecuencias relativas, siempre nos va a dar un valor de 1, ¿ve? Siempre 1 nos va a dar, como en este caso, 1. ¿Ya? Aunque tiene 3 decimales, pero 1 siempre nos va a salir de 1. La sumatoria de las frecuencias relativas siempre nos tiene que dar 1. Una vez que ya tenemos las frecuencias relativas, el paso 4 es aplicar esa fórmula, ¿sí? La frecuencia relativa por el tamaño de muestra, que sería 327. 0,182 por 327, el estrato A, la cantidad de muestra sería 59. Para el estrato B, 0,245 por 327, pues el estrato 80. La muestra es 80 para el estrato B. Para el estrato C, 67, para el D, 68, para el E, 52. Si sumamos todos esos estratos o ese grupo de muestras de cada estrato, nos sale el mismo o la misma cantidad de la muestra, 327. Y ya está. Esta es la segunda forma. La primera, aplicando la fórmula n sobre otra n, ¿no? Ya, ¿está bien esto? Esto es entonces el segundo ejercicio. El primero es selección de la muestra general. El segundo, muestra estratificada. Trata de quedarse despierto. Ahora muestra población, esto no va a entrar al examen, ¿ya? Esto quiere decir, como dice aquí, ¿no? Generalmente se selecciona de instituciones, de un mapa, en realidad, instituciones cerradas, ¿sí? Pueden ser colegios, pueden ser zonas, puede ser un mapa, Bolivia, etc. En este caso, el ejemplo que tengo es de Bolivia, ¿ya? Una vez seleccionado Bolivia o cualquier país que yo quiera seleccionar, puedo escoger un departamento, pero no escoger que no sea probabilístico. Al azar puedo escoger, pero no me sirve eso, ya no tiene valor. Si selecciono un departamento, tiene que ser pues, aleatorio. Puedo escoger una fichita y ahí anotar los 9 departamentos de Bolivia, lo muevo toda la fichita y saco uno. Ya, o sea, quiere decir aleatorios, todos los departamentos tenían derecho a ser parte de mi historia. Saco la fichita y resulta que me sale La Paz. ¿Ya? Van a ver en qué consiste el muestreo probabilístico por racimos. Probabilístico no puedo elegir al azar, sino aleatoriamente. Resulta que voy y me sale La Paz. Ahí está, mi ficha me sale La Paz. Pero todavía no es esto, no. En La Paz es muy grande, ¿no? ¿Se acuerdan de la delimitación? En eso consiste más o menos el que racimos, ¿sí? Pero en este caso son instituciones o mapas, etc. La Paz es muy grande, ¿ya? Por lo tanto, esta es La Paz. Ay, La Paz tiene 20 provincias. Anoto nuevamente las 20 provincias y al azar lo sorteo y me toca seleccionar la provincia Murillo. ¿Sí? De la provincia Murillo todavía es muy grande.
Entonces, la red de la provincia de Turinta tiene ciudades, ¿no? Vamos a ver, de la ciudad de La Paz. No era justo La Paz me toca. La ciudad de La Paz también está dividido en sectores, ¿no? Distritos. Subdistrito Mayasa, Sol, Sur, San Antonio, Periférica, Max Paredes, etc. ¿Sí? Esos son los subsectores, pero que no estoy muy seguro. Entonces, ahí vuelvo a hacer mis fichitas y me sale San Antonio, el macrodistrito San Antonio. Todavía es muy grande, no tengo plata para hacer eso. Entonces, hago de vuelta mis fichitas de San Antonio. No, San Antonio, ¿cuántas zonas tiene? Debe tener unas 20, 30 zonas. Pues De ahí voy. 24. Selecciono la zona de Pampajasi. ¿Ya? Entonces, Pampajasi todavía es muy grande, no tengo plata. ¿Sí? Nuevamente hago mi fichita y de Pampajasi a Pampajasi Central. Y de Pampajasi Central, no, todavía es muy grande. Una cuadra puedo tomar. ¿Sí? Esa cuadra todavía es mucho. Entonces, 3 casas. ¿Sí? De esa manera, fíjense, algo grande, algo pequeñito, digamos, o sea, como unas cubas, ¿no? Así como se dice, de algo formado, de algo grande, de algo general, algo pequeñito. ¿Sí? A eso se llama, cuando se selecciona por racimos. Esto generalmente se da en instituciones, como por ejemplo colegios grandes, en colegios se puede, ¿no? Todo el colegio, después cursos, así, ¿verdad? Otro cursito, otro curso, al final con un curso me quedo. De esa manera se logra hacer esto progresivo. Ahora, vamos al segundo punto. Hasta ahí ya sabemos cómo seleccionar el tamaño de muestra. Muestra general, muestra por estratos y progresivos. ¿Sí? No hay problema. Ahora ya seleccionamos los elementos muestrales, o sea, las personas, animales, lo que sea, que van a formar parte de nuestro estudio. ¿Cómo seleccionamos nuestro primer elemento? Fíjense, por tómbola. Vamos a trabajar, a hacer el ejemplo con ustedes, ¿ya? Supongamos que todos ustedes son el universo, ¿ya? Luego, meto la máquina del nombre de todos ustedes a mi Excel y resulta que me sale solamente esta cantidad de mi muestra, ¿ya? De todo el universo, 1, 2, 3, 4, 5, que son los elementos muestrales. ¿Está entendido hasta ahí, no? Todos son el universo, pero mis elementos muestrales son estos 5. Ahora, ¿cómo los selecciono a estos 5? Este es el problema, ¿sí? O sea, de todos tengo que seleccionar a 5, ¿sí? A 5, que tienen que tener las mismas características, todo eso. Si utilizo la tómbola, pues yo tengo los nombres de todos ustedes, ¿no? Entonces, esos nombres los hago en fichitas y los meto a un cajón o a lo que sea. Y empiezo a mover todo eso y sin que vea los nombres saco la primera fichita. María Salcedo. ¿Quién es María Salcedo? Hacen su mano cualquier cosa. Ya, ella va a ser la primera que va a formar parte de mi estudio. Otro. Mario Pérez. Mario. 2 ya tengo. En total tengo que seleccionar 5. Otro. Así sucesivamente. Seleccionó mediante la tómbola, donde todos tienen derecho a participar y formar parte del estudio. ¿Está entendido esto? No, facilito es la tómbola. Ya. El único problema es que si mi muestra va a ser 327, pues 327 veces tengo que sacarlo, para seleccionar a eso. Ese es el problema de esto. Ya, la tómbola no hay problema. Casi asignamos un número. El otro. La selección sistemática o el número sistemático. ¿Ya? Consiste en utilizar esa fórmula. La constante K igual a N. N saben que es el total sobre N que es la muestra. ¿Sí? Si aplicamos eso, pues podemos sacar un número sistemático. ¿Ya? Aquí está el ejemplo. Supongamos que el universo es 1548, el universo sería el N mayúsculo, y la muestra es 308. Dividimos y el resultado nos sale 5
0259, ¿sí? Pero sabemos muy bien que no hay pues personas 50259, que no podemos dividir a la persona en fracciones, entonces lo redondeamos a 5, ¿sí? Ahora, la selección sistemática consiste en lo siguiente. El número 5 nos interesa porque cada 5 personas seleccionamos a nuestro elemento muestral. Por ejemplo, ella dice, tú vas a ser parte del grupo. Y ahora cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ella también. Otros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ella también. Así sucesivamente se va seleccionando hasta completar los 308. Esto es facilito, ¿no? Ya. Entonces ya sabemos la selección del elemento muestral mediante el número sistemático. El anterior era mediante la tómbola, ahora mediante el número sistemático. Ahora los marcos muestrales. Esto es más interesante. Vamos a escribir. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Esto tiene páginas, ¿no es? Del 1 al 18, ¿sí? Vamos a ver aquí. Aquí está el 1 hasta el 17 y 18. Aquí está. Todo es ya del 1 al 18. Entonces, como yo ya tengo la lista de todos ustedes, y ahí está mi lista, le pregunto a ella, ¿me vas a decir alto? Ya, ahora sí. Ya, entonces esta persona, la 7, forma parte del universo muestral. La 7, voy a mi lista, Alfonso Pérez, forma parte del estudio. Nuevamente, alto me dice, para también ahí, 11, así sucesivamente se va seleccionando al tamaño de muestra. ¿Sí? En algunos casos también utilizan las guías telefónicas o la lista oficial de la facultad. De esa manera los marcos muestrales. Y aquí dice, ¿no? Guías telefónicas, listas, directores, listas oficiales de escuelas, todas esas cosas pueden ayudarnos a seleccionar el tamaño muestral o los elementos muestrales. Los archivos también, generalmente archivos de colegios, de hospitales, etc. Los mapas también, ¿sí? Los mapas podemos seleccionar, pero todo es aleatorio por si acaso, no es nada, no se aprovecha. El tamaño óptimo de una muestra, ¿sí? En el texto dice que para hacer trabajos estadísticos mínimos se tiene que trabajar con 100 personas, donde podemos hacer correlaciones, podemos trabajar en porcentajes que sí nos valgan la pena, etc. ¿Sí? Entonces, el porcentaje óptimo es 100 elementos, 100 personas. ¿Cómo y cuántos son las muestras no probabilísticas? Ya les he dicho, ¿no? Mucho depende de las características del estudio y los criterios del investigador, ¿sí? Generalmente las muestras las no probabilísticas se trabajan cuando no hay personas. Por ejemplo, voy a una institución y resulta que ahí los ancianos son bien poquitos. Entonces, ¿cómo voy a sacar de tan poquito una muestra? ¿No? Entonces, en ese caso, pero tengo que tomar en cuenta toditos. O sea, mi criterio es tomar en cuenta a todos, con ellos voy a estudiar. En ese caso, también en enfermedades raras. ¿Acaso todo el mundo tiene esa misma enfermedad? No, ¿verdad? Entonces, esas enfermedades solamente a criterio del investigador puede tomar en cuenta a esas personas. Y ya hemos terminado. Largo, ¿no? Este tema. ¿Cansador o no? No estaba interesante.